Pienso que nos la debíamos el diputado Ignacio Mier y yo de platicar aquí para la audiencia del asalto a la razón. Nos la debíamos y ya nos la beberemos, pero será otro día. Gracias por estar aquí. No, al contrario, para mí es un honor. Invité al diputado coordinador, se dice de la bancada mayoritaria en San Lázaro, de la fracción de Morena. Y pues para abrir boca, vamos a ver, habiendo los dos nacidos en el estado de Puebla, tú en Tecamachalco. Tecamachalco, a 60 kilómetros de la capital. Bueno, y yo a 60 kilómetros de donde nació este hombre, en la capital, siendo los dos poblanos, y tomando en cuenta que un primo de este hombre también lo pretende, pues estos dos tipos de cuidado quieren gobernar Puebla, diputado. Al menos yo sí. Pero ¿por qué se te ocurre que puedas gobernar un estado tan maravilloso como el nuestro? Pues Puebla efectivamente es un estado fantástico. Falta quien puede dudar. Y yo tuve la oportunidad en 3 ocasiones de ser candidato. Lo tuve, estaba yo muy chamacón, en 98. Consideré en ese momento, y te lo digo como es, que no tenía yo ni la experiencia ni el conocimiento de la geografía electoral, política, social, a plenitud, a pesar de que ya tenía experiencia porque me había desempeñado en la administración pública, porque lo conocía el Estado, porque me había formado en todo lo que es la promoción de la organización social y tenía yo énfasis en la problemática social. 98, ¿por qué partido? Por el PRI. Por el PRI. Por el PRI en aquella época pues era la única opción, digamos, tangible. La más segura. No era la más segura. Yo quiero decirte que sus principios, sus valores, su programa de acción, el que estaba escrito por lo menos después de la postrevolucionario, digamos, era con lo que yo sentía empatía, ¿no? Esa es la primera vez. ¿La segunda? La segunda en 2018. Ah, caray. Sí, en 2018. Ya por Morena. Por Morena, por la coalición. Juntos hacemos historia. Y esta es la tercera vez. Y luego la tercera fue en el 19, en la extraordinaria. Ah, la extraordinaria. Sí, la primera. Por la muerte del gobernador Barbosa. Por la muerte de Miguel Barbosa, sí, claro. Y entonces, en esa, pues quiero poner énfasis en esa, las otras ya sería muy largo. Pero esta, la del 19, nuestro movimiento surgió con base en la legitimidad, una lucha democrática en contra de lo que legalmente pues, se constituyó en un fraude. Y en el caso de Miguel en el 18 se habló de que había existido un fraude. Entonces el gobernador defraudado, legítimo, era Miguel Barbosa. Era un asunto de consistencia y congruencia política. Y yo no acepté y apoyé a Miguel porque él había sido defraudado. Y la legitimidad, si la rompíamos nosotros mismos, que habíamos fundado el movimiento en Puebla, que habíamos acompañado a Andrés Manuel López Obrador, se me hacía una inconsistencia política de parte mía. Un oportunismo, digamos, a las circunstancias. Y en 19 no contendiste, ¿por qué? Porque sería solo para terminar de cubrir el sexenio. No, porque eran 5 años, en realidad, prácticamente eran 5 años. ¿Y qué pasó? Fue por consistencia política, porque debía ser Miguel Barbosa, porque Miguel Barbosa... Por eso, pero Miguel muere. Y después ya viene, pero es gobernador interino. Sustituto es la palabra. Y no quisiste ser interino. No participé porque era el presidente. O sea, tú quieres un sexenio. No, yo quiero ser consistente y congruente. Te lo digo en serio. Eso parecería ya pasado de moda. Pero si hubiera sido congruente con la moda, pues me hubiera quedado donde estaba, ¿no? Quise ser un poco heterodoxo, revelarme eso. Bueno, Ignacio Mier es yo diría el corresponsable, por no decir cómplice, diría el presidente, dicho con todo respeto, de que en la Cámara de Diputados las iniciativas presidenciales pasan tal cual se dice, sin quitarles ni ponerles siquiera una coma, Ignacio. Y esto
ha llegado a tener efectos no solamente en eso que le decimos la opinión pública, sino consecuencias jurídicas a través de resoluciones de inconstitucionalidad por las leyes que en principio pasan por la Cámara de Diputados como de noche y que ustedes aprueban sin leer. No, digamos que es un problema que está viviendo el país como acierto, te lo digo en serio. Como nunca estamos viviendo un amplio debate de dos visiones de país, que podemos o no simpatizar, ¿no? O compartir. Y desde el punto de vista crítico, como debe de ser de un periodista, analizarla, escudriñarla y hacer disección de ella. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Yo lo sostengo hoy, el Poder Judicial se ha extralimitado en sus atribuciones constitucionales, porque fíjate, en el caso, por ejemplo, de la Ley General de Comunicación, que le convenía a todos, no le convenía al gobierno, le convenía a los medios de comunicación, le convenía defender la soberanía de decisión de los estados y de los municipios. Estamos hablando de la primera parte del dichoso Plan B. De la primera ley de las 6 del Plan B, que constitucionalmente no contó con la mayoría calificada. Esa ley que declararon inconstitucional, no se fueron al fondo. La Constitución es muy clara, establece que el Tribunal Supremo de este país, que es la Corte, debió haber analizado si tenía inconsistencias jurídicas, pero se fueron al procedimiento, que eso le corresponde solo a la Cámara de Diputados, que hubo una discusión para ver si se dispensaban los trámites, y eso no lo analizaron. Y fíjate la miopía jurídica de la Suprema Corte, porque unos meses antes la ley de hidrocarburos también fue impugnada su constitucionalidad porque se había violado el procedimiento. ¿Y qué dijeron en ese momento? Bueno, aunque el procedimiento fue violentado, también es cierto que es una atribución de la Cámara decidir en su pleno, que es el órgano definitorio, si se dispensan o no los trámites, si hubo mayoría para la dispensa. Bien, ahí estableces una contradicción. Ahí hay una contradicción. Pero en la Corte, diputado, las resoluciones se toman por una mayoría de ministros, tanto en las salas como en el Pleno. Finalmente es una decisión, digamos, democrática de quienes están a cargo del respeto a la constitucionalidad. Pero déjame ponerte un ejemplo y ojalá para la audiencia, para mí, nos expliques. Si la Constitución dice claramente que la Guardia Nacional debe estar adscrita a una autoridad civil, ¿por qué tanto la Cámara de Diputados como la de senadores, con sus mayorías de Morena, aprobaron adscribirla al ejército, si textualmente dice que debe estar bajo una autoridad civil? Bueno, ahí son dos momentos, digámoslo, ¿no? Dos. Oh, ya me vas a llevar a un sofisma. No, te voy a llevar a un transitorio de la propia ley que aprobaron todos por mayoría calificada. Ahí contamos con el respaldo del PRI, que se estableció que se ampliara la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sí, hasta 2028. Hasta 2028. En el Inter, a través de la ley, nosotros queríamos darle certeza a una obligación constitucional que también está establecida como garantía, que el Estado se haga responsable de tu integridad y de tu seguridad, y la posibilidad en la realidad, ¿no? Ya que en la realidad parecería que no es, en términos de ley, justo, pero yo diría cuidar la seguridad de las personas, de las familias, en esta circunstancia que vive México, cuando pones la legalidad y la justicia. Hay muchas leyes, muchas, por ejemplo la esclavitud, era eficaz, pero era justa. Es justo que los mexicanos estemos en medio de una crisis de seguridad y que no anteponga el criterio de los ministros el interés general. Es para debatirlo, estoy de acuerdo. Es para cuestionarlo. ¿Y a quién le dejamos esa responsabilidad? Si es que nosotros, como legisladores, que somos representantes del pueblo, y es lo que hemos perdido siempre de vista. Tú y yo nacimos libres,
Y la primera responsabilidad que le otorgaron los ciudadanos libres al gobierno fue: garantízame mi seguridad y mi integridad. Es la razón del Estado. Y el 31 constitucional y el quinto de los sentimientos de la nación establece que el poder emana del pueblo y se deposita originalmente en beneficio, y decidieron que la representación popular estuviera en los diputados. Y nuestro sentir era que hay que atender el interés general, que le toca a la Corte interpretar si se estaba violentando el interés general. Ellos decidieron que era más importante apegarnos a la realidad jurídica y no a la realidad social. Pero ahí, diputado Ignacio Mier, entramos a un callejón que no es precisamente el de los fregadazos, sino al terreno de las responsabilidades. El gobierno de México, constitucionalmente hablando, el 35 de la Carta Magna, dice que el supremo poder de la República es como la Santísima Trinidad, Y tres bueno, en uno. Tres en uno. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo no es para ejecutar en el sentido de asesinar a nadie, sino de poner en práctica Lo que la prueba lo que resuelve el Congreso y califica el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ya que el legislativo legisla, su única facultad no es hacer lo que el pueblo quiera, lo cual no deja de ser una abstracción, sino que las leyes se ajusten a la Constitución. Por eso es el máximo tribunal constitucional. Y lo estoy consciente. Es un temazo, Ignacio Mier, Sí. pero el tiempo de esta emisión se está acabando. Entonces, ¿qué te parece si dejamos en puntos suspensivos? Para debatirlo en todos estos meses. No. Cuando menos en la emisión de mañana. ¿Aguantas acá? Ya vas. Ignacio Mier, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.